Abordando estos temas de legalidad y hoy vamos a estar hablando acerca de obligatoriedad de la vacuna COVID en la empresa junto con la abogada empresarial Carolina Morán. Carolina, bienvenida. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, Carolina. Hola, mucho gusto de verlas nuevamente. Un gusto para todos los que están sintonizando el programa, el que estén sintonizando un tema de mucho interés como es la vacuna por COVID en la empresa. ¿Qué podemos hacer y qué está estableciéndose para esa temática que sabemos que es un tema de actualidad, como es la COVID-19 o el COVID-19 como le llamamos también? Carolina, pónganos en contexto, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya se está haciendo obligatorio? Sí, fíjate que si tú monitoreas, nosotros antes de venir a esta entrevista estábamos monitoreando todo el tema que está pasando a nivel mundial sobre la obligatoriedad que se puede dar para la vacunación y encontramos que el 16 de septiembre, o sea, recientemente, la semana pasada, para lo que es Italia, el gobierno italiano ya por decreto legislativo ya estableció la obligatoriedad de la vacunación y también han denominado lo que es el pase verde. Un pase verde que significa que o tú ya tuviste el COVID o ya también, aparte de haber tenido el COVID, ya estás vacunada con las 2 dosis, o si no estás obligado a hacer cada cierto tiempo, por lo menos cada 2 días, contar con una prueba de COVID en la que está negativo, para poder continuar laborando. ¿Qué significa eso? Cada 2 días. Imagínate que, vaya, si lo ponemos aquí en un contexto de El Salvador, ¿qué significa estarnos realizando una prueba por COVID? Dinero, ¿quién va a cubrir el gasto económico. Y si tú ganas un salario mínimo, que estamos hablando de 12, si estás en comercio y servicio, estamos hablando de $12 diarios, ¿cuánto te implica semanalmente? Porque cada 2 días se tenés que hacer la prueba para la normativa de este país, como decía el gobierno italiano. Entonces ellos han implementado lo que es el pase verde y ese pase verde consiste prácticamente en que yo o ya tengo mi cartilla de vacunación con las 2 dosis, o dependiendo de la vacuna que se está poniendo, ¿verdad? O también, si yo no tengo la cartilla de vacunación, yo tengo esta prueba de COVID cada 2 días negativa, o incluso también están tomando en consideración aquellas personas que ya les dio el COVID. Entonces, que tú ya tenés el COVID, que ya te dio porque tenés una resistencia o una inmunidad por cierto tiempo también. Entonces, eso es lo que está haciendo Italia. Fíjate que también en este tema yo les traía lo que es para Tayikistán, Turquistán también, para estos países ya hay una obligatoriedad de la vacuna para mayores de 18 años. También está normado para Estados Unidos. Ustedes estaban viendo las noticias recientemente de Estados Unidos en los cuales el gobierno y ciertos estados ya están normando la obligatoriedad de la vacuna. ¿Qué pasa con Estados Unidos? En Estados Unidos la obligatoriedad es para todos los empleados públicos. Están obligados a estar vacunados los empleados públicos o si no también para las empresas con más de 100 empleados. Hoy el presidente estaba dando un discurso, ¿verdad? Y estaba escuchando también de que van a poner multas para aquellas personas que no utilicen mascarilla. Sí, fíjate qué es lo que ha pasado con Estados Unidos, por ejemplo. Sabemos que es un país enorme, ¿verdad? En el que cuando ya la mayoría de la población, o por lo menos cierto porcentaje, lo que le llaman la inmunidad del rebaño, que ya bastante gente está vacunada, se empezaron a flexibilizar el tema de la mascarilla y de las medidas, pero eso, lejos de controlar la pandemia, empezó a haber casos de contagio y se empezaron a ir a la alza. Entonces, ahora ya pusieron medidas más estrictas en el que se tiene que poner la mascarilla. Incluso hay escuelas, por ejemplo, para Los Ángeles, que es del distrito con mayor alumnos, en los que a partir de los 12 años van a estar obligados a asistir al colegio o a la escuela, pero ya vacunados. O sea, son medidas que esta pandemia nos está obligando a tomarlas y que los gobiernos, ustedes van viendo, se van tomando. ¿Qué ha pasado incluso también en Fiji? Sin vacuna no hay trabajo, es el eslogan que está utilizando el gobierno. ¿Qué significa? Si tú no estás vacunado o vacunada, no podés optar a un trabajo. También para trabajadores sanitarios ya es obligatorio en Grecia, pruebas obligatorias semanales también. Y además, un tema importante es en Indonesia, que sos multado si tú no estás vacunado.
Entonces ya son normativas que se están poniendo más rígidas al ver de que la población como tal no quiere acatar ciertas medidas de manera voluntaria, porque hasta la Organización Mundial de la Salud ya estableció que la vacunación es de manera voluntaria. Pero la normativa, o sea, a nivel mundial es voluntario, pero a nivel de cada país tiene su soberanía, ¿verdad? Entonces ellos pueden normarlo y así es como lo están normando. ¿Qué pasa también? En Italia hay un tema importante, que es que si un trabajador del sector salud no se vacuna, puede ser suspendido hasta por 1 año sin goce de salario de su trabajo. O sea, son medidas extremas que se están tomando en la mayoría de los países para poder potenciar la vacunación. ¿Qué está pasando en El Salvador? Que es lo que a todos nos interesa, pero es importante conocer el tema comparativo porque así vemos de qué manera se está regulando. Y en El Salvador han habido críticas incluso para el Estado en el que se prohibieron, y eso desde el año pasado, las aglomeraciones, las reuniones. Incluso este año salió un decreto también que empezó a controlar, se hizo obligatorio el que si tú querías ir a ver el estadio, querías ir a ver a la selecta y todos corrieron a vacunarse, ¿verdad? Tenías que tener tu cartilla de vacunación. Y así, y se está incentivando a partir de que tú vas a una empresa de servicios, a comer a un restaurante, por decirte un ejemplo, y te dan un descuento especial. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, nosotros como Morán y Asociados? Estamos haciendo un seminario empresarial para el próximo mes, y uno de los incentivos que estamos imponiendo en nuestra publicidad, es que si tú tenés tu vacunación, tu cartilla de vacunación con las 2 dosis, puedes obtener un descuento. Hay un descuento, sí. Sí. Entonces, y a eso estamos, no es obligatorio. Sí es obligatorio, por ejemplo, para poder ingresar a un estadio, como decíamos. Pero de ahí normalmente no. Para un centro de trabajo, para una empresa, no es obligatorio. No como en Italia, que han sido más radicales y que o estás vacunado o cada 2 días te haces la prueba de COVID. Entonces, aquí en El Salvador, hoy por hoy, no es obligación para las empresas, o no está por una normativa o por un decreto legislativo en el que se establezca que para poder optar a un empleo estés vacunado. Carolina, ¿qué pasa si la empresa en donde yo laboro, poniéndome en voz de los que nos están viendo, esta me dice que sí es obligación, que necesita que yo esté vacunada para poder yo seguir laborando? ¿Qué podría hacer yo como empleada de este lugar? Porque el gobierno como tal no ha dado una aprobación que todas las empresas exijan esto, pero ¿tiene la potestad de la empresa de manera individual de decir que sea obligatoria la vacuna? Fíjate que eso abre un debate. ¿Por qué? Porque yo como empresario, de acuerdo a la Constitución, tengo libertad de contratación. ¿Qué significa eso? Que yo perfectamente te puedo decir a ti, bueno, tú estás despedida y aquí está tu indemnización. La obligatoriedad que nace para mí, para empresario, es el liquidarte si yo te despido sin justificación. Incluso el concepto de indemnización, la indemnización es producto del despido injustificado. O sea, tú como trabajador o trabajadora no das ningún motivo. Pero, o sea, hoy por hoy no hay una prohibición. Incluso la Constitución establece que lo que no está prohibido está permitido. ¿Verdad? De principio constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Perfectamente la empresa puede poner una política y establecer que como un requisito para formar parte de tu empresa, imagínate que sea un sector de servicios en el cual se dedican a la diversión de niños y quieren estar protegidos y brindar la protección para los usuarios. Carolina, pero aquí no entra un tema también de discriminación. También, por eso yo dije, se puede abrir al debate porque también como no está normado, yo puedo decir y llegar a una inspección, abrir una investigación y decir, mire, estoy siendo discriminada porque no tengo la vacunación. Y por mis principios religiosos, por mis principios médicos o como fuese, no quiero vacunarme. Hoy por hoy no hay una obligatoriedad, no hay una norma como el caso de Italia que obligue a la vacunación. Eso no está normado. Pero sí existe la libertad de contratación y eso abre un debate. Habría que ver qué línea va a dar el gobierno, qué línea va a venir del Ejecutivo, en el que si yo como empresa, porque si yo te despido y te indemnizo,
O sea, En el derecho. la máxima sanción para un despido es la indemnización, un despido injustificado. Sin justificación. Pero también se puede abrir el tema de la discriminación. Pero ahora bien, fíjate que ese fue el debate que se abrió el año pasado con este tema del COVID, porque muchos países empezaron a establecer el que para poder viajar tenías que tener tu cartilla de vacunación. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Algunos dijeron, eso es discriminatorio y no puede ser posible. Entonces, resulta que se abrió el debate sobre el tema y se estableció también que cuando es una situación de importancia de salud de la colectividad, como un tema de la pandemia, que sabemos que no se ha podido frenar, entonces ahí prevalece la colectividad. Y cada estado, nosotros lo vivimos el año pasado, para el mes de febrero, finales de febrero, principios de marzo, en la que por decreto ejecutivo, se prohibió incluso el ingreso de ciertas personas de ciertos países al territorio para evitar un contagio. Y son medidas que son viables. Estados Unidos está incluso ahorita estableciendo que si tú querés, a partir de noviembre, si tú quieres entrar, vas a tener que tener tu vacunación. Sí. Y la Sea prueba, de donde además, sea. ¿verdad? Sí. Y la prueba de COVID. O sea, es parte de la soberanía. Sí. Ahora bien, ¿qué recomendamos nosotros como Morán Asociados para las empresas con esta temática? Primero, hay que elaborar una política. Una política, tenemos el protocolo de bioseguridad, que es obligatorio para las empresas el tener protocolo de bioseguridad, pero a la vez también podemos elaborar una política en la que se designe qué hacer en caso de las personas, los empleados o las trabajadoras que no han optado a una vacunación. Primero, en esa política podemos determinar que las personas para poder optar a la vacunación, bueno, hacer con la clínica empresarial, si tenemos clínica empresarial, si no tenemos clínica empresarial, el área de recursos humanos o de desarrollo humano o de gestión humana, como le denominemos, tendría que hacer como un censo para determinar cuáles de los trabajadores y trabajadoras de la empresa están vacunadas y vacunados. Y ahí los trabajadores deben de dar la información. ¿Por qué? Porque estamos cuidándonos todos. Estamos cuidándonos, incluso imagínate, tú llegas con síntomas y sufrís un desmayo, lo primero que van a ver si en tu registro, en tu expediente estás vacunado o no, para así darte la atención o ver qué hacer. Entonces, sí sería importante que en esa política se determine el censo en el que los pasos a seguir para poder determinar quiénes están vacunados, quiénes no están vacunados y así también ir tomando medidas. Como les decía, no es obligatorio ahorita, o sea, no tampoco vas a restringir el acceso al empleo en El Salvador hoy por hoy porque no está la vacunación obligatoria. Pero si en un dado momento el presidente lo dictaminara, lo considerara el gobierno, tendríamos que aplicarlo como ley que es. Fíjate que un dato importante también sobre este tema de la vacunación es que nosotros, El Salvador, llevamos la vanguardia. Ustedes ya lo han visto en las redes del presidente, en las redes de salud pública y todo. Llevamos la vanguardia incluso, a nivel de región de Centroamérica. Estamos por encima de otros países, a nivel de Latinoamérica incluso. Nosotros tenemos un chat con amigos de Iberoamérica, de una asociación de derecho del trabajo en la que yo formo parte, y todos me decían, Carolina, o sea, aquí ya estamos vacunando a los menores de 12 años. Aquí ya estamos con otro nivel de vacunación. En otros países de Sudamérica están vacunando a las personas de 60 años. O sea, eso es bueno porque aparte de que ha habido un buen manejo de este tema de la pandemia y de la vacunación, aparte de eso nos atrae inversionistas. O sea, nos pone en un lugar, tuvimos un campeonato de surf, ¿y por qué también? Por el buen manejo de la pandemia. Atrae turismo y eso atrae ingresos y eso atrae estabilidad económica también para el país. Se vienen más partidos de fútbol también. Sí, así acá. es.
Así Sí, es. vienen más extranjeros. Y el dato al 20 de septiembre que se está manejando de acuerdo a la página oficial del Ministerio de Salud es que 3.246.234 salvadoreños y salvadoreñas han sido vacunados con su dosis completa y 7.153.847 tienen una dosis. O sea, es un buen dato. Sí. Sabemos que no hay un censo actualizado de cuántos somos en El Salvador. Bueno, solo fuera de El Salvador, ¿cuántos no tenemos? Nos hemos quedado ¿verdad? a 7 millones, nos 7 hemos quedado millones. desde hace como 3 años. Sí, entonces creeríamos como la población siempre va en incremento, Sí. que 7 millones ya no somos, ¿verdad? Sí, no. Pero ya es una gran mayoría. Sí, más de la mitad. Más de la mitad de la población vacunada. Eso es también un logro porque ayuda a frenar la pandemia. Entonces sí, hay que tomar todas las medidas en las empresas, aplicar hoy por hoy el protocolo de bioseguridad, aplicar todas esas medidas para evitar el contagio, que cada día sabemos que no se ha frenado y aunque a veces hay bajas, pero de repente tenemos altas porque es un virus muy contagioso. Claro, yo creo que se podría calcular algo, Carolina, como en cuánto tiempo se podría regular eso, porque como usted dice, es un tema que queda muy en el aire. Hay personas que van a decir no, porque me están discriminando, otras personas dirán es por el bien de todos. ¿En qué momento siente que se va a tardar un poco mucho poderse regular? Porque algunas empresas seguramente ya tuvieron más de algún problema con esto. Fíjate que tenemos un presidente millennials, ¿verdad? Y yo considero, bueno, yo tengo hijos adolescentes y cuando yo les propongo a veces cosas de la oficina, se las propongo primero a ellos, porque la forma de pensar es diferente, Sí. ¿verdad? Y a veces no la entendemos, dependiendo, mi mamá no va a entender a mis hijos, Sí. ¿verdad? Y a mí incluso me cuesta entenderlos, pero trato de entenderlos porque es otra tendencia. Considero que así como es nuestro presidente, ya no tarda en pedir que se regule ese tema. Porque ya han habido muchos cambios, ya se han habido buenas regulaciones. Desde el año pasado, como les decía, desde febrero, nosotros nos pusimos a la vanguardia tomando un montón de medidas a través de decretos ejecutivos. Y perfectamente en cualquier momento el presidente lo puede dictaminar y aprobarlo la asamblea o dependiendo cómo se considere. Si lo dictamina, me imagino que si algunas empresas no siguen la línea, pueden llegar a caer en multas. Así es, pueden llegar a ser sancionados. ¿Y qué pasa, Carolina, también cuando hay de repente, porque es algo que se vio quizás ahorita ya no mucho, pero sí al inicio discriminación por el tipo de vacuna, que hemos dicho mucho que la mejor vacuna es la que se pone, ¿verdad? Y así es tal cual. Pero se escuchaba incluso hasta entre bromas que, ay, es que te pusieron, pues sí, ¿verdad? Ya sabemos toda cual. Yo no quiero eso, decía. Ajá. ¿Qué pasa si de repente viene esta ley y la empresa dice, o en estos momentos hay una empresa que dice, yo quiero que todos mis empleados sea una obligación que estén vacunados, pero con tal vacuna? ¿Cómo hago yo entonces en ese caso? Porque la verdad No que puede todas ser. son buenas. No, y nosotros no pudimos decidir tampoco, ¿verdad? Como, Sí. póngame Exacto. esta, Hay otros póngame países aquella. que se deciden, que Sí, tienen porque esa sucedió ventaja. eso para irse de viaje también, que te decían, no, es que solo te aceptan si llevas tal vacuna, si tenés tal, no te la aceptan, tenés que llevar la prueba de COVID. Sí. Sí, por ejemplo, hay países que si tú tenés Sinovac no puedes entrar. Correcto. Tenés que llevar la prueba de COVID. Y si tenés las otras sí puedes entrar. Fíjate que es un tema de criterios porque cada uno de los países cuando pone en una, por ejemplo, una vacuna, debe de estar registrada en la parte de salud. O sea, hay un registro que se lleva para cada vacunación, para cada vacuna, dependiendo del tipo de vacuna. Y algunas no están registradas en otros países, puede ser un tema ese. Pero una empresa, un empresario no puede venir y decir, si en un dado caso fuera obligatorio, como una normativa en la vacunación obligatoria en el país, no puede venir a decir que solo los que se hayan puesto Sinovac van a poder laborar, o solo que, porque vacuna es vacuna. Claro. Incluso, fíjate que cuando estamos revisando y sondeando a nivel de todos los países, nadie ha hecho distinción sobre la clase de vacuna. Incluso hay normativas que solo ponen como un atarrayazo, vacuna registrada. Porque si no ha seguido los registros, como te decía, no se puede vacunar, ¿verdad? Con ese tipo de vacuna. Pero hoy por hoy El Salvador no ha hecho distinción. Incluso no lo puede hacer tampoco un empresario, porque si tú ves cuando vas a vacunarte, bueno, en mi casa nos han puesto de todas las vacunas posibles. Y ahí hemos visto todos los síntomas que dan todas las vacunas. Así, Sí. a mí me empezaron poniendo allá por abril lo que es Sinovac,
por ser docente fui de las primeras, gracias a Dios, en vacunarme, y espero que también den lo que es la siguiente, el refuerzo de la dosis, ¿verdad? Para podérmelo aplicar, pero no puede hacer una distinción porque el mismo gobierno está poniendo de todas las clases de vacunas. La única que no está es la de Rusia, ¿verdad? Sí, la Sputnik. Sputnik, ajá, es la única, creo, y no sé cuál otra. Johnson & Johnson tampoco se está poniendo aquí, pero de ahí todas las vacunas las tenemos, en su mayoría. Y la cubana, porque también en Cuba ya tienen ellos su propia vacuna. Sí, en todo caso también ver el registro de la OMS, ¿verdad? Porque ese es el que lleva las vacunas que están autorizadas y que se avalan como efectivas. Así es, yo veo que Ana se toca el hombro, creo que todavía le No, duele me la estaba vacuna. picando algo aquí. Me estaba recordando de la Aquí todos vacuna. somos Team Sinovac como usted, Carolina. Sí, Muy sí, felices. Somos los primeros, ¿verdad? Por los medios, ustedes como medios también fueron de los primeros. Sí, así es, Gracias somos a Dios felices. hemos estado no bien, importa. Carolina. Fíjate Gracias a que Dios. una amiga doctora me decía, que son de las que estuvieron cuando, porque a mí me dio COVID muy fuerte, me decía, Carolina, si en China con la Sinovac pudieron controlar la pandemia, o sea, significa que es buena. Sí, Entonces, sí. y gracias a Dios tenemos por lo menos esa inmunidad. Todas son buenas. Lo malo es no vacunarse. Claro, sí, siempre se ha dicho eso, ¿verdad? Que la mejor vacuna es la que se pone, y con este tema pues no está de más volverles a hacer el recordatorio a todos los que nos están viendo a poderse vacunar, tal como Carolina lo estaba mencionando. Es un tema que se está manejando de cierta forma muy bien, ¿verdad? En nuestro país, la vacunación, y debemos de aprovechar eso, tantos testimonios de personas que nos han dicho, ¿verdad? Que han mencionado a la población que hubiesen querido vacunarse, o familiares también que dicen no alcanzó a vacunarse y falleció. Tantos testimonios que realmente son muy lamentables, y la vacuna definitivamente es algo muy importante, y la discriminación de vacuna yo creo que es algo que debe de morir, ¿verdad? Yo creo que ha ido ha ido bajando, ¿verdad? Eso de la discriminación por vacuna poco a poco, pero sí me parecía a veces un tema como, o sea, ¿verdad? Porque la gente habla de esto si realmente todas las vacunas son buenas. Sí. Así es, así es. También a veces el desconocimiento, Claro, ¿verdad? sí. Y otros también, otras personas que tienen su propio criterio. Por ejemplo, yo tengo un amigo doctor que él es homeopático y toda esa medicina alternativa, y él no considera vacunarse. O sea, cada quien también tiene su forma de pensar y hay que respetarla, pero lo recomendable es ir siguiendo también indicaciones de cómo se están haciendo o aplicando ese tema de la vacunación. Sí, aunque yo también escuché que la OMS dijo que no estaba de acuerdo con que fuera obligatorio el uso de la vacuna contra COVID-19, sino que era mejor que cada país le explicara los beneficios a la población, ¿verdad?, que trae la vacuna. Así que todavía este es un tema en debate. Como ya mencionó, diferentes países sí están poniendo, digamos, usted mencionó la palabra extrema, ¿verdad?, porque sí son reglas, normas extremas, pero también son necesarias para contener todo esto de la pandemia. Motivaciones también. En Estados Unidos dan dinero por vacunarte. Sí, sí, así estábamos viendo. Fíjate que ese tema de la vacunación, tú decías, Ana, que algunos países están tomando medidas y que la OMS no lo ha hecho obligatorio. Incluso tú puedes ver en otros países, bueno, a lo largo de la historia sabemos que el tema de la vacunación se dio la viruela, se dio el sarampión, y así se han ido creando ciertas vacunas para poder evitar esas enfermedades que se han ido dando a través de la historia. Entonces, ¿qué pasa con esta vacuna de la COVID o del COVID? También es algo que se está dando, y yo estaba revisando el tema de la vacunación obligatoria en otras enfermedades, tampoco se dio. Tampoco tú no vas a encontrar que es obligatorio que tus hijos los vacunes. Tú no lo vas a encontrar. Cierto, Sí, sí. es cierto. Incluso hay padres que también hay una tendencia que no vacunan contra nada a sus hijos. Es cierto. Entonces, o sea, no es obligatorio tampoco, por lo menos yo no me recuerdo una vacuna que sea obligatoria, que la OMS haya dicho que sea obligatoria. Sí te obligan, por ejemplo, si tú quieres entrar a Sudamérica, Fiebre amarilla. la fiebre Sí, amarilla, sí, la sí. vacuna de la fiebre amarilla. Sí. Entonces, y es un requisito. Hace años, hace como 10 años, todavía no era obligatorio. Tú podías llevarla, era opcional, y te lo comento como experiencia que tuve. A mí me dio el problema de la altura, le llaman a algunas personas soroche. Yo fui a un país de Sudamérica y me dio ese problema, pero yo pensé que lo que tenía era fiebre amarilla.
y me preocupé mucho. Por los síntomas. Porque no me la había puesto. Me la puse 2 días antes de viajar y son 10 días antes. O sea, por los síntomas pensé que era eso, pero gracias a Dios no fue eso tampoco, pero, o sea, hoy por hoy sí es obligatorio. Es obligatorio, por ejemplo, la medida que va a poner Estados Unidos, de que si tú quieres entrar a Estados Unidos, tenés que estar vacunado. Entonces, esa medida va a ser a partir del otro mes. Entonces, cada país, por su soberanía, puede establecer esas normas. Claro, y hay que respetar, ¿verdad? Hay que tratar de respetar, a pesar de que hay varias personas que tienen diferentes puntos de vista, ¿verdad? Cada quien está tratando de cuidarse, de cuidar a los que quiere, y en el trabajo, pues quieras o no, muchas personas ya regresaron a total normalidad, tienen que llegar todos los días, ¿verdad? No todos están todavía con teletrabajo, ¿verdad? Sí. Entonces hay que tratar de adaptarse y sobre todo cuidarse, como usted decía, ¿verdad? El protocolo de bioseguridad, siempre con su mascarilla, lavándose las manos, desinfectando todo, es lo mejor que podemos hacer hasta ahorita. Muchísimas gracias, Carolina, por traernos todo esto, que yo creo que nos tenía en duda, ¿verdad? Como esto va a ser obligatorio en algún momento para las empresas, y más de alguien tal vez ya pasó por algo aquí en El Salvador, en la que en su empresa ya le están diciendo, mire, tiene que vacunarse o ya no trabaja. Entonces, ¿cómo poder reaccionar ante eso? Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Respecto al COVID-19, podemos aclarar que nada más hay que cumplir las normas de bioseguridad en las empresas. Así es, hoy por hoy eso es, y que las normas son de estricto cumplimiento, obligatorias. De acuerdo a la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, tenés que tener tus protocolos para poder, acuérdense que es una enfermedad nueva, no vas a encontrar en la normativa obligación de tener el protocolo para el COVID, porque es una pandemia nueva, ¿verdad? Pero sí estamos obligados. Gracias, Carolina. ¿Cuáles son los contactos también? Sí, nos pueden buscar en todas las redes sociales como Morán y Asociados, y los invitamos a uso de la cámara. Me atrevo a anunciar nuestro próximo seminario empresarial laboral, el cual va a ser de actualización para el próximo 8 de octubre. No se quede sin su inscripción, y si ya se vacunó, tiene un descuento especial, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, nos pueden buscar en todas las redes sociales como Morán Asociados, y también nos pueden llamar al 2235-8080, y va a ser un gusto atenderlos y servirles, ¿verdad? Gracias, Carolina, muy amable. Y bueno, ya aprendimos un poco más respecto a este tema y qué es lo que sí está hasta el día de hoy, ¿verdad? Obligatorio en las empresas de nuestro país. Sí. Muchas gracias. A la orden. Bendiciones para todos, bendiciones a los que nos están viendo. Muy bien, nosotros vamos a continuar con más de Hora.